Muy feliz sábado, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Es realmente muy lindo poder verles. Hace 2 sábados que no podíamos venir por diferentes circunstancias. Primeramente fue el Congreso de Música y luego fue cuestiones de salud de mi esposita. Y bueno, y la acompañé, cuestiones de alergia, así que todo bien, no se preocupen. Gracias al Señor, quiero agradecerle a Él que me da la oportunidad de estar acá en el frente. Y quiero decirles que se extraña venir a la iglesia. No es lo mismo, no es lo mismo hacerlo virtual que estar acá en el templo. Y cuando uno no está acá en el templo, uno anhela ver a sus hermanos, a nuestros amigos, allí a la clase hermosa de jóvenes, estar acompañándoles, ¿no? Así que gracias al Señor que nos permite tener un tiempito, un día especial. Yo sé que es tarde. Yo estoy acostumbrado en las clases a los horarios, ¿no? Así que me cuesta un poquito desestructurarme. Le cuento a Nisi que en las clases es una lucha para mí no hablar de aspectos espirituales. Pero acá me siento libre. Yo puedo acá hablarle a ustedes tranquilamente. Me dejan, ¿verdad? De la Biblia, obviamente, ¿no? Y quiero que abran sus Biblias en Romanos 7. Ayer le pedí a Jime que desde el Departamento de Comunicaciones le dijera a la iglesia que pueda leer este capítulo. Bueno, no era todo, creo que le dije el 13 al 25. Y armé un sermón, espero poder darlo lo más completo posible para respetar la exigencia mental nuestra, física, ¿sí? Tenemos un momento de atención y no quiero cansarlos mentalmente. El apóstol Pedro, me identifico con las palabras del apóstol Pedro. Ahora vamos a Romanos 7. El apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, habla de la salvación. Y dice el apóstol Pedro que cuando el apóstol Pablo habla de la salvación, lo hace con la sabiduría dada del cielo. Segunda de Pedro 3:15 dice eso. Dice, y el apóstol Pablo, hablando de todas estas cosas, o sea, de la salvación, con la sabiduría que le ha sido dada. Y luego el 16, segunda de Pedro 3:16, dice que hay algunos ignorantes, algunos indoctos, que tuercen las escrituras del apóstol Pablo. Y dice, lo hacen para su propia perdición, y no lo hacen solo con el apóstol Pablo, sino que lo hacen también con otras escrituras. Entonces, si hay un autor retorcido en el mundo teológico, es el apóstol Pablo. Y quiero decirles que creo, no recuerdo, pero creo que es la primera vez que predico un texto exclusivamente del apóstol Pablo. Y esta semana fue una semana compleja. Bueno, el Señor sabe y también mi esposa sabe que fue una semana cargada. Pero un profesor me entró y me hizo recordar lo que decía un profesor en la facultad. Él decía, muchachos, si estudian lo más difícil de la Biblia, todo lo otro le va a ser fácil. Él era especialista, bueno, y es, el profe vive, ¿no? Especialista en griego y él daba materias del apóstol Pablo, epístolas 1 y epístolas 2. Y saben que este hombre tenía esta mentalidad. Y cuando yo escuché eso dije, Señor, vamos a hacer el desafío porque hace un tiempo que me viene hablando a la mente Romanos 7. Y quiero compartirles algunas cuestiones que el apóstol habla en este capítulo. El capítulo se divide en 3 partes. De los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo hace una analogía de cómo el pueblo de Israel acabó su ley en relación al matrimonio, hace la analogía. Pero la porción que nos interesa son las dos siguientes, 7 al 13 y 14 al 25. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 7, debemos saber de que este capítulo
habla de dos etapas que pasa el ser humano. Una etapa es antes del encuentro con Cristo y la otra etapa es después de encontrarse con Cristo. La primera etapa está en los versículos 7 al 13 y el apóstol Pablo describe lo que era su pasado sin Jesús. Y en los versículos 14 al 25, el apóstol habla de cuando él se encontró con Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Si ustedes miran la primera porción de los versículos 7 al 13, todos los verbos que aparecen ahí están en pasado. Todos. Les nombro, por ejemplo, algunos. Allí en el versículo 7 dice conocido, ignorado. Versículo 8, provocó. Versículo 9, hubo un tiempo en el que yo vivía sin ley. Todos los verbos están en pasado. Pero en la siguiente etapa, en los versículos 14 al 25, todos los versículos están en presente. Entonces el apóstol Pablo, cuando nos habla en esta porción de los versículos 14 al 25, está hablando que el presente suyo es una lucha. Y por eso titulé a este tema, Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Y en este capítulo se nos describe el terrible problema que tiene todo ser humano. Solo que hay muchos, la mayoría, están en el primer grupo, no se han encontrado con Cristo. Y hay un gran número de la población de este mundo que sigue al Señor Jesús y se incorpora en los versículos 14 al 25. El mensaje central de Romanos capítulo 7 es que el ser humano tiene un problema en su naturaleza pecaminosa. Los versículos 7 al 13 son una descripción de un extraño que no puede obedecer la ley de Dios. No puede. Una persona que no interactúa con Dios, por lo tanto, no puede entregar obediencia a Dios. En los versículos 14 al 25 vemos la descripción de un cristiano que sigue luchando con el pecado que mora en él, pero siendo liberado de su dominio. O sea, el cristiano sigue una lucha. El extraño, el que no está, el incrédulo, como estaba el apóstol Pablo, no luchaba en su vida cristiana. Pero en la segunda etapa, en los versículos 14 al 25, describe la situación de un cristiano que lucha en su vida espiritual. Cierto teólogo lo planteó de esta manera. Miren lo que dice este hombre. El incrédulo de los versículos 7 al 13 se encuentra inmerso en una guerra que de ninguna manera puede ganar. El incrédulo lucha y jamás vencerá esta batalla. Pero los versículos 14 al 25, el cristiano también está en una guerra, pero que es imposible que no pueda vencer. Es imposible que pueda perder. Es imposible. Uno no puede ganar y el otro es imposible que pueda ser derrotado. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que en el segundo grupo que se describe en los versículos 14 al 25, recibimos las herramientas, la capacidad, la armadura necesaria para vencer nuestra vida pecaminosa. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar tres cosas en esta porción, los versículos 14 al 25. Primeramente quiero que hablemos de qué dice el apóstol Pablo de la ley de Dios.
Muchos atacan la ley de Dios. El segundo punto, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la lucha del cristiano? Y el tercer punto es, ¿cuál es el secreto de la victoria de la vida cristiana? A esta altura, y tenemos que recordar que Gálatas y Romanos son dos cartas extremas en el Evangelio. La primera carta, la carta a los Gálatas, es una carta que dice un problema de que el problema que había en la iglesia de Galacia es que por la ley uno es salvo. Y el problema en Roma era que decían, nosotros tenemos la gracia de Cristo, por lo tanto, la ley no sirve más. Por lo tanto, la carta a los romanos abarca a un grupo extremista en la gracia de Dios. Y la carta a los Gálatas abarca a un grupo extremista en la ley de Dios. Por lo tanto, son cartas que abarcan un evangelio pervertido, un evangelio mal concebido. Y cuando nosotros miramos Romanos, para Romanos 7 ya el apóstol habló bastante de la ley de Dios. Y ya les escribió a la iglesia de Roma, por ejemplo, Romanos 3, miren, si me acompañan a Romanos 3, el versículo 20, dice la función. Porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie. ¿Yo alcanzo la justificación por obrar de acuerdo a la ley? No, dice el apóstol Pablo. Solo la ley se limita a hacernos conocer el pecado. En la ley de Dios no se encuentra ni justificación ni santidad. En la ley de Dios solo se encuentra una descripción de lo que hay en mí, de cómo estoy yo en mi vida impía. Miren lo que dice Romanos 4 y el versículo 15. Dice, la ley provoca a ira. ¿Saben qué pasa cuando una persona se encuentra con la ley de Dios? La ley de Dios, dice Santiago 1, es como el espejo que nos muestra la condición como estamos. Por lo tanto, nosotros necesitamos de la ley de Dios. Muchos cristianos atacan la ley de Dios. El apóstol Pablo vindica la ley de Dios. Miren lo que dice Romanos 7 y el versículo 14. Romanos 7, ahí tienen otros pasajes más en el mismo capítulo 7, 7:7, 7:13. Dice, ¿diremos pues que la ley es pecado? No. Si Jesús ya nos salvó, ¿para qué la ley? Decían los romanos, ¿no? La iglesia de Roma. Bueno, él dice, el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que por la gracia ahora dejamos la ley? ¿La ley no sirve más? ¿Es la ley pecado? No, en ninguna manera. Es más, dice el versículo 12, la ley es santa como es santo, justo y bueno el precepto. La ley es buena. Alguien lo presentó de esta manera. Cuando alguien va al médico, y el médico hace los estudios, y el médico diagnostica a la persona con una mirada triste, sombría, le diagnostica cáncer. Y ahora esa persona se enoja con el médico, ¿verdad? Pero el médico, al pronunciar que esa persona tenía cáncer, ¿se le produjo el cáncer? ¿O el médico diagnosticó el cáncer al investigar la salud de esa persona? Así trabaja la ley de Dios. La persona que rechaza la ley de Dios no va a ir a Jesús, ¿saben? Satanás trabaja o con el extremo de Gálatas, los legalistas, o el extremo de Romanos.
que la gracia, pura gracia, la gracia me salva y es lo central. Lo demás no sirve para nada. Estamos bajo la gracia. ¿Han escuchado eso? Satanás, queridos amigos, está trabajando para que el ser humano no pueda encontrar en la ley de Dios un análisis de cómo está Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14, sabemos que la ley es buena, sabemos que la ley sirve, que la ley es útil. La persona que rechaza la ley de Dios, tarde o temprano va a rechazar a Cristo. Porque si la persona que fue al doctor rechaza el consejo del doctor, tarde o temprano va a rechazar también la medicina. Y cuando la ley me muestra a mí mi condición, el ser humano ahora se encuentra en una necesidad imperiosa de la solución. Y ahora, dice el apóstol Pablo, cuando la ley llegó a mi vida, me di cuenta que todo lo que soy no sirve de nada. Todo el engreimiento, ustedes pueden leer allá en Filipenses 3, el apóstol dice, soy fariseo de nacimiento, soy en cuanto a la ley irreprochable. Si había alguien que era perfecto en obediencia, era el apóstol Pablo. Pero la Biblia dice que cuando llegó la ley, él murió. Romanos 7 y el versículo 10. ¿Qué significa esto? Que la ley le dijo a Pablo, mira Pablo, todo bien lo que haces, pero no sirve de nada. Toda la carga de obediencia que has hecho en toda tu vida, a los ojos de Dios no eres irreprensible. Y entonces ahora el apóstol Pablo nos va a contar qué pasa cuando la ley llega a nuestra vida. Cuando la ley llega a nuestra vida, se despierta la carga pecaminosa en nosotros. Y eso abarca en los versículos 15 al 25. Y el apóstol Pablo empieza a hablar. Miren lo que dice 7:14. El apóstol dice, sabemos que la ley es buena, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Algunos dicen, bueno, Romanos 7 es uno de los capítulos más debatidos en el mundo teológico, de paso. Hay un capítulo que se discute muchísimo, es Romanos 7, en la epístola, ¿no? ¿Saben cuando el apóstol Pablo dice, yo soy carnal? Muchos teólogos dicen, mira, para mí no puede estar hablando el apóstol Pablo convertido. Porque que alguien dice, ¿no? En Romanos 6, por ejemplo, dice, ustedes están muertos al pecado. Y ahora dice, yo soy carnal. Hay una especie de contradicción. Pero ¿saben lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Es que hay un residuo de pecaminosidad en la naturaleza humana. Hay un remanente de maldad impregnado en el interior del ser humano. Que esa porción pecaminosa que tiene el ser humano la llevará hasta el día de su muerte. Y esa porción, esa carnalidad que tiene el apóstol Pablo, va a empeorar. El pecado no mejora. Como dijo alguien por allí, un convertido de 3 días tiene la misma carga de pecado en su personalidad que alguien de 50 años. Solo que el de 50 años empeoró su carga pecaminosa. Y si ese hermano de 50 años no se cuidó en su vida espiritual, no luchó, seguramente esa carga de pecado floreció y echó raíces. Y se vio el fruto, como dice Gálatas 5, el fruto de la carne. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando dice carnal, cuando él habla de que yo soy carnal, esclavo del pecado, ¿qué significa esto de esclavitud del pecado? Me domina
¿Domina al cristiano el pecado? ¿En qué sentido? Alguien lo explicó de esta manera, un comentarista decía esto: hagan de cuenta que estamos en la Segunda Guerra Mundial y alguien de los aliados es capturado por la Alemania nazi. Esa captura, esa condición de reo que tiene ese soldado, no es una traición a su bando, sino que ha sido capturado momentáneamente por el bando contrario. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que un cristiano no está exento, no está libre luego de convertido de caer en pecado. Y acá entramos en un tema que tanto en el mundo teológico como en el mundo adventista es un problema discutido. ¿Se puede vivir sin pecado? ¿Se puede vivir sin pecado? Sí y no. Y más adelante vamos a responder un poquito esa pregunta. La victoria depende cómo tú luches con tu pecado. Si luchamos de la manera correcta, tenemos garantizada la victoria. Pero si luchamos de manera incorrecta, tenemos la derrota asegurada. ¿Saben? En los versículos 18 al 22 se ven las aspiraciones que tiene un cristiano. Y el apóstol Pablo, en estos versículos, describe el anhelo manifestado en todo su esplendor de alcanzar esto. Dice él, algunas frases, ¿no? Deseo hacer el bien. Me miro y no hay nada bueno en mí. Me deleito en la ley de Dios. El cristiano siempre quiere mejorar. El impío se vanagloria por cualquier cosa que hace, ¿no? Pero el cristiano, cuando entra en contacto con el Señor Jesús, ¿saben qué pasa? El Señor Jesús potencia las cualidades casi desaparecidas por el pecado. Y nace en el corazón del cristiano el deseo de crecer, de ser mejor. Señor, yo quiero amar tu ley. Me miro y no hay nada bueno en mí. Las aspiraciones del cristiano. El pecado, el apóstol Pablo está escribiendo que el pecado es un visitante en nuestro cuerpo no deseado. Es un visitante despreciable. Es un visitante que nosotros desearíamos sacarlo de nuestra vida para siempre. Pero eso solo será posible cuando seamos glorificados de nuestro cuerpo. Como dice el puritano John Owen, un hombre que vivió en el siglo XVII, él dice: seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. La solución de este cuerpo que nos lleva a la muerte va a ser solucionado cuando el Señor venga y mate este cuerpo de muerte. Interesante lo que dice este hombre, ¿no? Y en este cuerpo ocurre la seducción, el engaño, la atracción. Ocurre una lucha que tiene el cristiano. ¿Y saben cuándo se intensifica más esa lucha? Cuando queremos hacer el bien. Miren lo que dice Romanos 7:21. Dice: de esa manera vengo a descubrir esta ley, queriendo hacer el bien. Bueno, me voy a levantar para hacer mi culto, me voy a levantar para orar más,
para leer mi Biblia y ese día les da una pereza. O a mí me pasa nomás. Sean honestos. Es bíblico. El apóstol Pablo dice, queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. No, yo quiero ver primero las redes sociales. Miren, queridos hermanos, hermanas, cuando ustedes quieren hacer el bien, se levanta una legión de demonios dentro de ustedes. Si a ustedes no les pasa esto, hay dos opciones. O están en el grupo de los que todavía no se encontraron con Cristo, los versículos 7 al 13, que sería parte de los incrédulos, o ustedes viven en un camino de santidad perfecta, y es posible. Este texto de Romanos 7 es para los cristianos que luchan, que han sido alguna vez esclavizados por el pecado. Porque el apóstol Pablo también lo fue. Ojalá que este pasaje no los abarque a ustedes, pero a mí me abarca. Y el apóstol Pablo no nos dice esto para hacernos sentir mal, no nos dice esto para desanimarnos, nos dice esto para que sepamos cómo luchar. Nos dice esto para que no le demos más alimentos al pecado. El apóstol Pablo nos está describiendo su experiencia para que nosotros sepamos cómo vencer en nuestra lucha. Y esa batalla llega a su clímax en el versículo 24. Versículo 24. Dice el texto, ¡ay de mí! Miserable de mí. ¡Qué sucio me siento!, dice el apóstol Pablo. Y la pregunta, qué tremenda esta pregunta. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo, o de muerte, dice algunas versiones, o que me lleva a la muerte? Romanos 7:24 dice un comentario, es una descripción desesperante del apóstol. Si tú, mi hermano, mi hermana, tienes la lucha del pecado en tu vida, el apóstol Pablo te entiende. Y en esta declaración, el apóstol Pablo nos está diciendo que te vas a sentir mal cuando peques. ¿Nunca les ha pasado a ustedes? Llegar a esa crisis y decir, Señor, no quiero eso, no quiero pecar, pero hay algo en mí que me lleva a hacerlo. Es una extraña relación. Quiero, pero no quiero. Y esa relación extraña la vamos a tener hasta que vayamos a la muerte. La angustia resultante del conflicto interior hace que Pablo pronuncie este evidente clamor de desesperación en busca de ayuda. Noten ustedes que no dice él, ¿qué me va a dar la victoria? No dice, tengo la victoria en mis fuerzas, tengo la solución en la ley. No. Cuando él dice quién, está hablando de una persona. Y esto lo describe también el apóstol Pablo. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Por lo tanto, no creas, mi hermano, mi hermana, que por tener al Espíritu Santo no vas a luchar más. Porque así como mora el pecado en nuestro cuerpo mortal, también mora el Espíritu Santo.
la Biblia, allí en Romanos 8:14 dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Romanos 8, versículo 12, dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, que yo me haya bautizado y recibo la fortaleza de lo alto, el Espíritu Santo en mi vida, no significa que mi lucha acabó. No significa. No te sientas tranquilo después de bautizarte, dice el apóstol Pablo. Porque dice, porque el deseo de la carne, o sea, lo carnal que hay en ti, esa porción de la naturaleza que es un residuo, es un remanente de lo que nos entregó el primer Adán, va a seguir. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo está contigo, pero también está la carne en ti. Esta es la experiencia normal de todo verdadero cristiano mientras nos encontremos en este lado de la eternidad. Si tú has sentido esto que describe el apóstol Pablo, quiero decirte que es normal, que es normal. Solo el texto no abarca o a los incrédulos o a los que viven en perfección, que es posible. ¿Saben por qué es posible? Además porque todo lo que hemos leído, ¿no? La victoria en Cristo. Pero el centro es que si nosotros decimos que no se puede vivir sin pecado, estamos diciendo que lo carnal nuestro es más poderoso que Dios. Como dice allí el texto, ¿no? Filipenses. Todo lo puedo en Cristo, pero menos vencer el pecado. ¿Dice así el texto? Todo. Cuando hay una persona que duda de su éxito moral, espiritual ante Dios, está dudando del milagro de la transformación completa en su vida. Hay un teólogo británico, James Inell Packer, no sé si han oído de él. Es un teólogo que, ya falleció el año pasado, pero fue un teólogo que impulsó muchísimo la vida santa en su iglesia. Es de la rama calvinista. Y él hizo un artículo de Romanos 7. Y miren lo que dice, muy interesante lo que dice este hombre. Dice, Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. Este texto abarca a cristianos que luchan. O estoy en el lugar de los incrédulos o estoy en una vida perfecta. El cristiano, como dijimos, siempre aspira a crecer, siempre aspira a mejorar. Dice él, creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua. No es que el pecado siempre nos gana, no. Sino, dice él, que ningún cristiano, ahí estaría para charlarlo, ¿verdad? Cristiano vive en una victoria continua. Cuando nosotros somos esclavos, como dice Romanos 7:14, no quiere decir que soy un traidor a Jesús. No es que me pasé al bando contrario porque quise, me dejé seducir por mi pecado y ahora soy reo. Miren, el hecho de que yo le pida perdón a Dios, que yo me arrepienta en oración a Dios, es una muestra de que el pecado no nos domina.
porque quiero liberarme. El pecado tiene que hacernos prisioneros para hacernos sus esclavos. Y él dice, Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal como un cristiano saludable debe reaccionar. Y esa forma de reaccionar es, yo amo la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Romanos 7, 22. Porque de acuerdo con el hombre interior, en el centro de mi voluntad, de mis deseos, de mi mente, yo amo a Dios. Yo deseo hacer el bien. Y luego dice, me complazco en la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios en mi hombre interior. Todo cristiano aspira a ser semejante con su maestro. Todos. Un cristiano sincero lucha para ser semejante a su maestro. Y ahora viene la pregunta que estábamos viendo. ¿En dónde encontramos la solución? Y ahí entramos en el tercer y último punto. Y la solución no es, dice el apóstol Pablo, esfuérzate más, obedece la ley, guarda con el sábado. No es la solución ahí. La solución dice, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Cuando nosotros pecamos, miren lo que dicen los puritanos, tenían esta frase los puritanos, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Cuando mires tu pecado, obsequia a la persona de Jesús un momento para mirar 10 veces a Él. Y nosotros, cuando estamos en medio de esta lucha, tenemos que llegar a este momento de agradecimiento. No podemos quedarnos, si has sido esclavizado por el pecado, muchos dejan de congregarse, muchos se entregan al pecado completamente. Pero el apóstol Pablo dice, querido hermano, debes llegar al momento de la gratitud. Porque cuando llegues al momento de la gratitud, será el inicio de tu sanidad y de tu restauración espiritual. Algunos dicen, no, yo voy a orar para que el Señor me lo quite. No, el Señor no te lo va a quitar. Eso va a estar presente hasta el día de tu muerte. Recuerda en medio de tu lucha, cuando estés en esa lucha feroz, que tú sabes, entre tus tendencias que todavía siguen latentes en ese momento, cuando estás luchando en tu vida pecaminosa, recuerda Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, Romanos 7 se queda un poco incompleto, ¿verdad? Nos falta un poquito Romanos 8 también. Jesús no solo nos libró de la condenación, según Romanos 8:1, no solo nos ha librado de la esclavitud del pecado, que después lo pueden leer en Romanos 6, 17 y 18, sino que algún día también nos librará de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Por eso, esta batalla tiene el éxito asegurado. No puede fallar. Y quiero decirte ya para concluir, puede ser que nuestra lucha sea titánica, puede ser que nuestra lucha sea gigantesca, pero lucha con una mirada esperanzadora. El apóstol Pablo lo dice, Romanos 8:23 dice,
nosotros que poseemos la primicia del Espíritu, o sea, poseemos las herramientas para ganar la vida pecaminosa, gemimos interiormente. En esos momentos en que en la lucha tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Esa pregunta angustiante del apóstol Pablo. Y dice el versículo 24, porque solamente en esperanza estamos salvados. Mira tu lucha con una mirada cargada de esperanza. Porque dice el apóstol Pablo, tenemos la victoria asegurada en aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y uno podría decir, qué lindo esa parte, ¿no? De Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero el texto no termina ahí. Y alguno diría, Pablo, ya está ahí, qué lindo, ¿no? Pero el texto sigue. Miren cómo dice Romanos 7:25. En una palabra, dice la segunda parte del texto, en una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tienes la victoria en Cristo, pero la victoria en Cristo no te deja exenta de luchar. Porque en tu proceso espiritual interno tú vas a amar la ley de Dios. Pero también en tu carne, en tus miembros, va a manifestarse el pecado. Recuerda el consejo de Cristo. Allí en Marcos 9, 43 y 44. Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Jesús acá no está hablando de mutilar el cuerpo. Jesús está hablando de busca dónde está la raíz de tu pecado. ¿Dónde está la esencia de por qué estás cayendo? Y si ves de que la revista esa te hace mal, si ves de que ese canal te hace mal, esa serie de Netflix que te hace mal, córtalo. Deja de ver eso. Lucha en tu vida cristiana. Nosotros debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo. Lo pueden anotar y después lo leen. Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo luchando. Prosigo a la meta. El apóstol Pablo era un guerrero en su vida espiritual. Y nosotros también deberíamos serlo. Por eso dice en 1 Corintios 9, 27, castigo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Y ahora la pregunta es para ustedes y para mí. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Dónde está esa fractura que permite que tu vida espiritual se esté cayendo? ¿Será el exceso de trabajo? ¿Será que nos gusta estar en la sábana, durmiendo? ¿O será que tenemos problemas más serios que nos están llevando a dejar de lado la lucha en nuestra vida cristiana? ¿Cómo estás luchando? ¿Estamos entregando todo de nuestro ser, como dice el apóstol Pablo? Yo castigo mi cuerpo, le digo, cuerpo quietito ahí. ¿Y al cuerpo le gusta hacer clic en esa página? Y uno dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Tenemos que reconocer que nosotros somos impotentes.
No hay fuerza en ti. No hay fuerza en la ley de Dios. Hay solamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, Hebreos 12, 1 y 2, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Y el versículo 2 nos dice cómo hacerlo. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si caíste en pecado, que no te interese el hermano. Que no digan, ay, ¿qué me va a decir el hermano? Tú lucha la vida con Dios en intimidad. Ven a la iglesia y pon los ojos en Cristo. No prestes atención a los ojos que te juzgan. Hermano, hermana, no tomemos el lugar de jueces. Que Dios les ayude a ustedes y a mí a no estorbar en la lucha que tiene nuestro hermano, nuestra hermana. Puestos los ojos en Cristo Jesús. ¿En quién tienes puestos tus ojos cuando luchas en tu vida pecaminosa? Quiero decirles solamente dos cosas. ¿Me dejan? Ya terminamos, ¿sí? Ya terminamos. Si tú estás luchando, no interpretes esa lucha. No interpretes esa lucha como que tú no eres cristiano. Eso es lo que el diablo quiere. No digas, pero yo me entregué al Señor, Ezequiel, hago mi culto y parece que la cosa va peor. Cuando tú no tengas la lucha, ahí sí preocúpate. Y si la lucha se pone feroz, no creas que tú no eres cristiano. Si tu lucha llega a tu vida, no interpretes esa lucha como una manifestación de estancamiento espiritual. No. Porque la lucha es un síntoma que se da en toda vida de un cristiano normal. Ahora, busca la manera de luchar. ¿Cómo es? Busca la ayuda del Espíritu Santo diariamente. Mira a Jesús y arregla tu vida personal con Él. No salgas de tu casa sin orar. No salgas de tu casa sin decirle, Señor, ayúdame en mi lucha. Oh, querido hermano, querida hermana, manda notas al cielo. Señor, ayúdame, ayúdame, porque no puedo. No salgas de tu casa sin orar. No te atrevas a enfrentar tu lucha con la ley de Dios, porque vas a perder, vas a ser esclavo del pecado. No te atrevas a luchar tu vida cristiana con tus fuerzas. Lucha en el nombre del Señor Jesús. Ahí está la victoria del cristiano. Esta lucha va a acabar un día. Llegará el día cuando el Señor matará este cuerpo de muerte y nos dará una funda, una materia renovada. Si tú has luchado, si estás en esta lucha, hay salida. No es de extrañar esto. Se puede vencer el pecado totalmente, pero tenemos que buscar la ayuda de lo alto. ¿Cuánto quisiera que este texto no me abarcara a mí? ¿Cuánto quisiera? Pero doy gracias a Dios que el apóstol Pablo fue sincero con nosotros y nos dejó también su lucha. Yo deseo de corazón que tú luches, que no ores para que Dios te lo quite, no, lucha en todo momento, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga.